Gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. Dios se reveló a Moisés llamándolo para ser su siervo, quien liberaría a su pueblo de Egipto y lo guiaría a la tierra prometida. Moisés, abrumado por esta nueva tarea, le pide a Dios que elija otra persona. Y en nuestro estudio de Éxodo 3 y 4 destacaremos un hecho crucial. Cuando Dios llama a su pueblo a realizar una tarea específica, también lo equipa y capacita para realizarla. El llamado y el empoderamiento van de la mano. El Señor otorga los dones y las habilidades espirituales necesarias. No debemos preocuparnos, aunque el trabajo sea enorme y supere nuestras capacidades. Dios está al mando. Debemos dejar que Dios sea en nuestras vidas y confiar plenamente en sus promesas. Podemos confiar en Él. Es nuestra responsabilidad seguir su guía y obedecer. En un momento regresaré. Leo en Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Bueno, un llamado que Dios nos hace cambia el rumbo de nuestra vida, ¿verdad? Si seguimos ese llamado, descubriremos que el camino de Dios es siempre la mejor opción para nosotros. Sin embargo, a veces no es fácil aceptar en un primer momento el llamado de Dios. Tal fue el caso de Moisés y el llamado que Dios le hizo a partir del encuentro en la zarza ardiente. Independientemente de que Moisés sabía lo que estaba viendo, era un milagro y ciertamente captó su atención. El Señor lo estaba llamando sin duda a una tarea específica. La cuestión era si respondería al llamado a pesar del cambio radical que esto supondría en su vida. Y Moisés no se mostró muy receptivo al principio. Tal vez recuerdes ocasiones en las que tú tal vez tenías objetivos concretos, pero Dios redirigió tus planes. Es cierto que podemos ser útiles a Dios de muchas maneras, pero aceptar el llamado de Dios y hacer lo que Él nos indica es sin duda el camino hacia la existencia más satisfactoria. Puede que no siempre sea fácil, y no lo fue para Moisés, pero cuán insensato es seguir nuestro propio camino cuando Dios nos llama en otra dirección. Y Moisés tuvo una vida relativamente tranquila después de huir de Madián, mejor dicho, a Madián, de Egipto a Madián, donde se casó, tuvo 2 hijos, Gersón y Eliezer, y formó parte de la extensa familia de Jetro, su suegro y sacerdote allí. Pasó 40 relajados años trabajando como pastor, al igual que David, nos dice 2 Samuel 7, y disfrutando de la presencia de Dios tal como se revela en la naturaleza. Sin embargo, el tiempo no tuvo el propósito de que Moisés simplemente disfrutara de esa naturaleza. Estos años de comunión con el Señor lo transformaron y lo prepararon para el liderazgo. Dios también utilizó a Moisés en el tranquilo desierto para escribir bajo inspiración divina, escucha bien, 2 de los libros bíblicos más antiguos, Job y Génesis. Y Moisés también recibió de Dios vislumbres cruciales acerca del gran conflicto, la creación, la caída, el diluvio, la historia de los patriarcas y, lo más importante, el plan de salvación. Por tanto, Moisés desempeñó un papel decisivo para comunicar a toda la humanidad el verdadero conocimiento del Dios vivo, nuestro Creador y sustentador, y de lo que está haciendo en vista del pecado que causa estragos en este planeta. La historia bíblica de la salvación la historia bíblica y de toda la salvación tienen poco sentido sin el fundamento crucial que Moisés nos dejó bajo inspiración, especialmente en el libro de los comienzos, el Génesis. Por eso pregunto, ¿qué significa el hecho de que el Señor se presentó a Moisés como Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob? ¿Recuerda las promesas que les hizo? Avancemos.
Éxodo 3, 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y al ver que la zarza ardiente no se quemaba, no era consumida por el fuego, Moisés supo que estaba ante un milagro y que algo dramático e importante estaba ocurriendo. Y al acercarse el Señor le dijo que se quitara el calzado en señal de profundo respeto, ya que la presencia de Dios hacía sagrado el lugar. El Señor se presentó a Moisés como Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios había prometido a estos patriarcas que sus descendientes heredarían Canaán, una promesa que Moisés seguramente conocía. Y de esa manera, incluso antes de decirlo, el Señor ya estaba preparando el camino para que Moisés supiera lo que se avecinaba y el papel crucial que éste habría de desempeñar. Pero mira, Moisés necesitó 80 años antes de que Dios lo considerara preparado para su tarea. ¿Qué nos puede enseñar esto acerca de la paciencia? Nos dice la Escritura que el ángel del Señor apareció a Moisés entre las llamas de una zarza ardiente. Fue Jesús mismo quien habló a Moisés desde la zarza. Porque no siempre que en la Biblia se usa el título el ángel del Señor se hace referencia a Jesucristo. Porque el término ángel significa simplemente mensajero y es el contexto el que determina si se refiere a un ser humano o a un ángel o a Jesús. Y en muchos casos el ángel del Señor se refiere en la Biblia a una persona divina. Y cuando es así, el ángel del Señor no solo habla en nombre de éste, sino que es el Señor mismo. Jesús es el mensajero de Dios para comunicarnos la palabra del Padre. Ahora, ¿cómo explicó Dios a Moisés por qué quería intervenir en favor de los hebreos esclavizados? Vamos a ver los siguientes versículos. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. El sufrimiento del pueblo de Dios en Egipto es descrito dramáticamente como un gemido y un desesperado pedido de auxilio. Y Dios escuchó el clamor de ellos y se preocupó por su situación. Los llamó mi pueblo, es decir, incluso antes del Sinaí y de la ratificación del pacto, ellos eran su pueblo y Él los haría habitar y prosperar si obedecían en la tierra de Canaán, como lo prometió a sus ancestros. Dios dijo a Moisés que lo enviaba al faraón con una misión específica. Así que ahora ve, te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los israelitas. Y Dios llama a los hebreos nuevamente mi pueblo. Tremenda tarea requería Dios de su siervo. Y en vista de ello, Moisés respondió con una pregunta: ¿quién soy yo? Y al comprender el significado de lo que sucedería y cuál sería su papel en todo esto, Moisés preguntó por qué había sido elegido por Dios. Y aquí tenemos desde el mismo comienzo, un principio
aquí la indicación de su carácter, su humildad y su convicción de que no es digno de realizar lo que se le pide. Por eso pregunto, amados, ¿por qué es tan importante la humildad y el sentido de la propia indignidad para quien pretenda seguir al Señor y hacer algo por Él? Ahora Dios se le presenta a Moisés como el Yo Soy, el Dios eterno, el Dios trascendente y a la vez cercano que habita con los contritos y humildes de espíritu, Yahvé o Jehová, el nombre propio de Dios, traducido en las versiones bíblicas normalmente como el Señor. Era conocido por el pueblo de Dios desde el principio, aunque no percibieran su significado más profundo. Pero Moisés también conocía el nombre Yahvé, pero al igual que los demás desconocía su verdadero significado. Su pregunta, ¿cuál es tu nombre?, es una indagación acerca de ese significado más profundo. Su nombre, Yahvé, indica que es el Dios personal, el Dios de su pueblo, el Dios del pacto. Es un Dios cercano, íntimo, que interviene en los asuntos humanos. El Dios Todopoderoso interviene milagrosamente con su poder. Pero el nombre divino Yahvé destaca su poder moral mediante el amor y el cuidado. Y conocer el nombre de Dios o invocarlo no es algo mágico, pues se trata de una proclamación acerca de quién es y de lo que significa enseñar a los demás la verdad relativa a Él y la salvación que ofrece a quienes acuden a Él con fe. O como dice el libro de Joel, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Por eso pregunto, ¿cómo has experimentado en tu propia vida la cercanía a Yahvé y la intimidad que desea tener con quienes se entregan a Él? Bueno, Moisés trató nuevamente de rehuir la tarea que Dios le encomendaba. No quería ir a Egipto y enfrentarse al faraón. Después de todo, ya había fracasado antes cuando intentó por su cuenta ayudar a los hebreos. Además, su propio pueblo no creía en él ni lo aceptaba como su líder. Por eso formuló una tercera objeción. ¿Y si no me creen ni me escuchan? Bueno, no era una pregunta motivada por el deseo de aprender algo nuevo, sino una manera de rehuir la responsabilidad que Dios le pedía que asumiera. Se ordena entonces a Moisés realizar 2 señales milagrosas ante los ancianos de Israel y más tarde ante el faraón. Su bastón se convierte en una serpiente y luego vuelve a ser bastón. Y luego su mano se vuelve leprosa, pero es curada al instante. Y ambos milagros debían convencer a los ancianos de que Dios había elegido a Moisés como su instrumento. Y se añadió un tercer milagro por si aquello no resultaba suficiente: convertir el agua en sangre. Aunque Dios habilitó a Moisés para realizar estos poderosos prodigios, este aún expresa una cuarta excusa: no es buen orador. ¿Y cómo responde el Señor a Moisés y qué lecciones podemos extraer de ello para nosotros en caso de cualquier misión a la que creamos que Dios nos llama? Vamos a leer Éxodo 4, versículos 10 al 18. Dice así: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: Ve en paz.
Bueno, aquí tenemos un conjunto de 4 excusas que muestran la renuencia de Moisés a aceptar el llamado de Dios. Yo no sé si tú harías lo mismo si te dan una tarea de este calibre. Pero él enmascaró con objeciones razonables su renuncia o renuencia a ir. Las 3 primeras excusas tienen forma de pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Y si no me creen? La 4ª objeción es una afirmación. No soy elocuente. Y Dios reaccionó ante todas ellas y aportó en cada caso una poderosa solución. Y en respuesta a estas excusas, Dios presenta muchas promesas edificantes. Y Moisés presenta entonces su 5ª y última súplica y pide directamente, Señor mío, por favor envía otro. Y en respuesta Dios le dice que ya está enviando a su hermano Aarón a su encuentro como apoyo. Y finalmente Moisés acepta en silencio el llamado y pide a Jetro su bendición antes de partir hacia Egipto. Y ahora viene una historia muy peculiar, la circuncisión de su hijo. Como líder del pueblo de Dios, Moisés debía mostrar su perfecta sumisión y obediencia al Señor a fin de estar capacitado para guiar a otras personas a ser obedientes. Tenía que ser un modelo de esa entrega total a Dios. Su esposa Séfora era una mujer de acción y circuncidó a su hijo para salvar la vida de su marido. Y el hecho de que aquello se hiciera tan prontamente añadió, por decir así, dramatismo a la situación. Es posible extraer una importante lección de este episodio, a saber, nunca debemos dejar de hacer lo que sabemos que es correcto. Mira lo que comenta mi autora favorita, Ellen G. White, en el libro Patriarcas y Profetas. Mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora, como si fuera a destruirlo inmediatamente. No le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios y, cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. Falló en cumplir con la condición de que podía dar a su hijo el derecho a recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel. Y tal descuido de parte del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Séfora, temiendo que su esposo fuese muerto, realizó ella misma este rito. Y entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha. En su misión ante Faraón, Moisés iba a exponerse a un gran peligro. Su vida podía preservarse solo mediante la protección de los santos ángeles. Pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no podrían escudarlo. Bueno, amados, ¿qué te dice a ti y a mí esta historia? Si eres culpable de descuidar lo que sabes que deberías hacer, qué privilegio, qué responsabilidad tenemos y qué cambios necesitas hacer incluso ahora mismo. Todas nuestras vidas depende de la imagen que tenemos de Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios? ¿Cómo ves y entiendes la presencia de Dios en tu vida? ¿Qué imagen de Dios cultivas? Para el Señor lo más importante no son las cosas, las posesiones, los logros, los planes ni las acciones, sino las relaciones. El Dios viviente es el Dios de las relaciones. Las relaciones humanas comienzan con una relación vertical con Él y se traducen en relaciones horizontales entre nosotros. ¿Cómo transformó el encuentro de Moisés con Dios en una nueva persona y un gran líder? Resulta que el llamado de Dios en nuestras vidas es como un camino ancho con diferentes senderos. Por lo general, la tarea o el llamado más exigente de la vida puede ayudarnos a comprender que esta tarea o llamado es lo que Dios quiere que hagamos. Pero el Señor nunca nos guía por un camino fácil ni egocéntrico. Escucha bien. Pues nos lleva por el camino angosto. Él desea nuestro crecimiento y lo mejor para nosotros. Su palabra nos manda a seguir adelante, aunque la tarea parezca abrumadora o esté más allá de nuestras capacidades. El dramático llamado desde la zarza ardiente fue probablemente la experiencia más transformadora de la vida de Moisés. Todos los otros momentos importantes de su existencia dependieron de su respuesta positiva y obediente al requerimiento divino de sacar a los hebreos de Egipto y conducirlos
hacia la tierra prometida. Nosotros sabemos cómo terminó todo. Él hizo la decisión correcta. ¿Qué en cuanto a ti, en cuanto a mí? Lo que Dios nos pide. Y ahora, para concluir, ponte en el lugar de Moisés cuando estuvo ante la zarza ardiente. Había huido de Egipto para salvar su vida. Una nueva generación de hebreos había llegado a la escena durante los últimos 40 años, muchos de los cuales probablemente sabían poco acerca de él o habían recibido información distorsionada acerca de su persona. Sin embargo, ahora era llamado por Dios para guiar a ese mismo pueblo lejos de una nación poderosa y a esa edad, no es de extrañar que al principio se mostrara reacio. Sí, era una tarea extremadamente exigente, pero imagina lo que Moisés habría perdido si se hubiese negado definitivamente a aceptar el llamado de Dios. Tal vez habría desaparecido en las páginas de la historia, en lugar de convertirse en una de las personas más grandes e influyentes, no solo en la Biblia, sino en el mundo, gracias al poder de Dios obrando en él. Y en los tranquilos años que pasó en el desierto, Moisés hizo lo que Dios lo llamó a hacer. Fue padre de familia, cuidó ovejas y escribió 2 libros bíblicos bajo la inspiración de Dios antes de ser llamado a ser el gran líder del pueblo de Dios. ¿Y qué nos enseña esta experiencia de Moisés acerca de nuestros deberes en la vida? Se podría argumentar que a primera vista las excusas de Moisés eran en sí mismas bastante razonables. ¿Por qué debería creerme el pueblo? ¿Quién soy yo? No sé hablar bien. Bueno, ¿qué debería decirnos esta historia acerca de cómo aprender a confiar en Dios y en que Dios puede capacitarnos para realizar lo que Él nos llama a hacer? Acompáñame en oración. Padre Celestial, hemos estudiado este ejemplo tan peculiar, donde un hombre se sintió incapaz de hacer la tarea, pero si tú lo llamaste, es porque no solamente irías al lado de él, delante de él y guiándolo, sino habilitándolo para hacer esta tarea. Tenemos una tarea inmensa de invitar a un mundo a este peregrinaje en camino hacia la tierra prometida. Una tarea que a veces es abrumadora, pero tú has sido claro: id por todo el mundo, predica, haz discípulos, bautízalos. Queremos tomar esta tarea, Padre, en tu nombre y avanzar, sabiendo que tú estarás con nosotros todos los días y sabemos cómo han de terminar las cosas. Bendícenos, gracias por hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranata.